están? Bienvenidos a Temas de Familia. Un placer siempre saludarlos todos los días, 10:30 de la mañana, 11:30, llevándoles temática de su interés. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que de pronto hemos escuchado y que nos parece a veces tan lejano que nos toque, pero desafortunadamente no tiene discriminación. Es un tema que no tiene raza, no afecta solamente a cierta población en la humanidad, sino que a cualquiera puede tocar, sin distinción, como les acabo de decir, de raza, de religión, de estrato social, de alguno de estos factores. Hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. Bienvenidos a Temas de Familia. La esquizofrenia es un trastorno cerebral severo que perdura toda la vida. Las personas que la tienen pueden escuchar voces, ver cosas que no existen o creer que otros leen sus pensamientos o controlan sus mentes. En los hombres, los síntomas suelen comenzar casi al final de la adolescencia y a partir de los 25 años de edad, incluyendo alucinaciones o ver cosas y los delirios tales como escuchar voces. En las mujeres, generalmente comienza entre los 25 y los 35 años de edad. Otros síntomas pueden incluir pensamientos o percepciones fuera de lo común, trastornos del movimiento, dificultad para hablar y expresar sus emociones, problemas de atención, memoria y organización. Nadie sabe con seguridad cuál es la causa de la esquizofrenia, pero la constitución genética y la química cerebral probablemente tienen alguna influencia. Las medicinas pueden aliviar mucho los síntomas, pero puede ser necesarios varios intentos antes de encontrar el fármaco adecuado. Las recaídas pueden disminuirse tomando el medicamento en el tiempo que lo indique el médico. Con el tratamiento, muchas personas mejoran lo suficiente para llevar una vida satisfactoria. Y yo sé que en este punto son muchas las inquietudes, muchas las preguntas que ustedes ya tienen con respecto al tema, de la esquizofrenia. Pues, ¿a quién se le puede presentar? ¿A partir de qué edad? Si realmente están viviendo en un mundo imaginario o el mundo en el cual viven es el real. Pues para ampliarnos un poco más este tema, para disolver esta cantidad de inquietudes que tenemos con respecto al tema de la esquizofrenia, hoy hemos invitado al doctor Sergio Olivares, quien es psiquiatra y viene a cambiarnos de pronto un poquito el panorama que tenemos con respecto a esta enfermedad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Esquizofrenia, vamos a empezar por definiendo esta palabra, esta enfermedad y sobre todo si tiene que ver con tantas enfermedades de salud mental que se están presentando hoy en día. Bien, es un concepto bastante amplio y bueno, casi comenzó desde que comenzó la historia de la psiquiatría. En forma muy grande es una enfermedad mental que se caracteriza por el compromiso en los pacientes que la sufren, del compromiso del pensamiento, o sea, su manera de pensar se altera igualmente su manera de percibir el mundo, ¿verdad? A través de las alucinaciones. También se altera su afecto, su capacidad laboral, académica, de relaciones interpersonales, de tal manera que estamos hablando de una enfermedad que compromete toda la función cognitiva, laboral, etcétera. ¿Sí? Esto puede ser genético, puede ser adquirido, puede ser de pronto que alguna circunstancia de la vida sirvió como detonante para empezar a de pronto a tener estas alucinaciones, como usted estaba mencionando. ¿A quién se le puede presentar esta enfermedad? Bien, como decías al comienzo, en realidad hay una prevalencia, hay una incidencia de esta enfermedad alrededor del mundo, que está alrededor del 1%, en algunas comunidades tiene hasta 2%, y en realidad, independiente de raza, sexo, edad, nivel socioeconómico, hay afectación. Está claramente identificado que hay antecedentes hereditarios importantes, sin embargo, los factores como crianza, como estrés de vida en general, de pareja, laboral,
económicos pueden repercutir en la presentación de la enfermedad, de tal manera que podemos decir que hay un factor hereditario importante, pero que generalmente se precipita por las situaciones de estrés. ¿Factor hereditario en qué sentido? En primer nivel, es decir, si alguno de mis padres estuvo diagnosticado con esquizofrenia o padece esquizofrenia, puede que yo lo tenga o que mis hijos lo tengan. Sí. Digamos, la relación en la cual va a estar heredada, hay algunos parámetros con los cuales se pueden guiar. Sin embargo, eso no es exactamente matemático, sí, pero es mucho más probable que un niño de padres esquizofrénicos tenga esquizofrenia, aunque no todos los niños puedan tenerlos. Es más probable que si mis padres son esquizofrénicos, sufro yo de esquizofrenia. En cambio, si tengo un antecedente de un tío o un abuelo, por supuesto, los porcentajes bajan, por supuesto. Pero se presenta porque algo lo detona. ¿Cuál es ese factor que sirve hace como un clic, como un botoncito, para que empiece ese cambio en el comportamiento, en el pensar, en alucinar, en ver que de pronto no estamos completamente viendo las cosas reales como son, sino un poquito más en la irrealidad, en un mundo que estamos creando nosotros mismos? Ok, hay que diferenciar causas de precipitantes. Entonces estaríamos hablando de que la herencia es la causante y los estresores, sí, es una de las tantas, y los estresores de la vida cotidiana, académico, laboral, familiar, social, etcétera, terminan siendo los precipitantes, ¿verdad? Okay. Esas son diferentes las... Hablamos entonces que la esquizofrenia puede ser hereditaria, dependiendo también del grado que haya de consanguinidad. Correcto. Entre la persona que la padece y sus hereditarios, por así decirlo. ¿Qué otro factor o qué otra causa puede ser también determinante para padecer esquizofrenia, doctor? Usualmente cuando estas enfermedades se dan, se relacionan algunos como inmunológicos, algunas situaciones cariotípicas, etcétera, pero en términos generales todas son producto de investigación. Pero sí está claro que ¿no hay nada concreto que determine estos otros factores aparte del hereditario? Ok, pero es que en realidad en la medicina muchos factores no están concluidos. La medicina es una materia absolutamente, todos los temas de medicina son cambiantes, evolucionantes. Estamos en un proceso continuo de evolucionar, de descubrir, etcétera. Y lo que hoy es verdad, mañana puede ser simplemente una opción. Entonces, en términos generales, causas concluyentes, las más cercanas son las hereditarias, asociadas a una serie de situaciones. Y las mejor avaladas, además. ¿Cierto que sí? Muy bien. Hoy en temas de familia, la esquizofrenia. La esquizofrenia afecta casi al 1% de la población mundial. En los Estados Unidos, una persona de cada 100 tiene esta enfermedad. No respeta raza, cultura, fronteras económicas. Los síntomas usualmente aparecen entre las edades de 13 a 25 años, pero frecuentemente aparecen más temprano, más en los hombres que en las mujeres. Los primeros síntomas suelen aparecer en adolescentes o jóvenes y su evolución puede ser crónica y en algunos casos altamente incapacitante. Muy bien, doctor, y veíamos precisamente en la nota las estadísticas como nos muestran que siempre hay un porcentaje bastante alarmante de personas a nivel mundial que han padecido o pueden padecer o padecen en este momento esquizofrenia. Hablamos que es un porcentaje siempre mundial bastante determinante y que nos implica de pronto o a ustedes los investigadores, los médicos, a profundizar un poco más este tema. Y usted me decía antes de comenzar el programa, sí, hay tratamientos, hay maneras de pronto de equilibrar o de buscarle algo de calidad de vida a estas personas que tienen esquizofrenias, pero muy importante también buscar la parte de prevención. Y hablemos de esto. ¿Cómo si sabemos que tenemos a alguien en la familia que de pronto de las causantes más
que más prevalecen, que es la hereditaria. ¿Cómo si sabemos que hay alguien en nuestra familia que padece esquizofrenia, podemos evitar padecer nosotros esquizofrenia? Bien, no es como tal evitar que la persona tenga la enfermedad, sino desarrollar la enfermedad a un punto en que le impida llevar una vida funcional. Okay. Entonces estamos hablando de que podemos evitar recaídas si, por ejemplo, se hace un diagnóstico temprano, y usualmente el diagnóstico temprano está muy amarrado a que dejemos a un lado las negaciones que solemos tener las personas y que rápidamente, cuando se empiezan a presentar una serie de síntomas, acudamos a buscar ayuda idónea. Además, hay estilos de vida que son más saludables que otros, eso no es ningún secreto. Es más probable que yo desarrolle una crisis psicótica asociada a una esquizofrenia si además hay consumo de cigarrillo, alcohol o drogas, por ejemplo. Okay. O si, producto de mi trabajo, llevo a trasnochos y eso me lleva a precipitar una crisis. Entonces, digamos que en términos generales, cualquier estilo de vida que sea saludable y que me mantenga alejado de consumo de sustancias que son tóxicas para el cuerpo, probablemente va a llevar a que tenga menos crisis la persona que ya tiene la predisposición hereditaria. Hablemos de esa sintomatología que pienso que es fundamental que conozcamos todos, inclusive aquellas personas que estamos alrededor de aquel que padece esquizofrenia, para saber solventar esa situación que supongo de pronto no son de las situaciones más cómodas ni más fáciles de manejar que existen. Ok, hay una serie de síntomas, hay desde más frecuentes a menos frecuentes. Las alucinaciones están dentro de las más frecuentes, por ejemplo, las alucinaciones auditivas, la persona escucha voces que por supuesto no están o ve cosas, son alucinaciones visuales, pero también hay la presencia de ideas delirantes. O sea, así puede comenzar, es decir, de pronto esto es la sintomatología más común de inicio, la que nos puede decir, hombre, aquí está pasando algo, no es algo muy normal, vamos a ver qué solución le buscamos, cuál es el tratamiento, el procedimiento a seguir, pero de pronto son algunos de los síntomas que son más comunes, iniciales, por así decirlo. Ok. Aparte de esto se da insomnio, por ejemplo, si una persona empieza a presentar insomnio, además del insomnio empieza a tener bajo funcionamiento académico o laboral, o empieza a tener ideas delirantes que pueden incluir inclusive, por ejemplo, celotipias, ¿verdad? O ideas de daño en su contra, de prejuicio, o grandiosas, de persecución, por supuesto. Entonces estamos hablando de que si una persona empieza a tener esta serie de síntomas, además no está durmiendo, empieza a hablar sola, etcétera, hay una serie de síntomas que están sugiriéndonos que algo está pasando. ¿Qué hacer en ese momento? Por supuesto, consultar a la persona idónea, ¿verdad? Desafortunadamente, como decía hace un rato, la tendencia de la mayoría de nosotros es a negarnos los síntomas en vez de acudir rápidamente a buscar ayuda y prevenir una crisis peor. ¿Quién lo niega aquí? Aquel que está teniendo esa sintomatología, él se está dando cuenta de eso que está sucediendo, esa persona que de pronto siente que le hablan por el oído, para él es real eso, ¿no? Okay. Si ve que pasa algo, pero el resto no lo ve, para él es real lo que está viendo, lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo ellos se dan cuenta que sí algo está pasando y que no, por el contrario, es su realidad, lo que ellos están viviendo? Sí, muy buena pregunta. Hay una situación muy especial en general en psiquiatría y específicamente en la esquizofrenia, y es lo que se llama negación de la enfermedad o ausencia de conciencia de enfermedad. Esto quiere decir que el paciente, como un síntoma de su enfermedad, niega su propia enfermedad. Sin embargo, las personas que están a su alrededor, me refiero a padres, hermanos, esposa o esposo, pareja en general, o compañeros de trabajo o de estudio, tienen la capacidad de ver qué está pasando. Y hay una serie de síntomas que podrían estar alertando de que esta persona está disfuncionando. Sin embargo, también es cierto que algunos pacientes logran mantener la conciencia de enfermedad, aunque sea en forma gradual. Y en este caso estos pacientes van a pedir ayuda. Es decir, ellos en algún momento de todo este proceso, de esta sintomatología, se están dando cuenta que algo está sucediendo.
Correcto. ¿Tienen momentos tranquilos, normales? ¿Con qué frecuencia comienzan de pronto estos síntomas a convertirse un poco más agitados, más constantes, más agresivos, de pronto más peligrosos, tanto para ellos como para las personas que están alrededor? Bien, al comienzo la persona empieza a experimentar esa percepción de desintegración, ¿verdad? Esto le genera una gran ansiedad o una gran angustia y la respuesta inmediata es protegerse, negarse. Pero aquí la familia sí se está dando cuenta de que estas cosas están ocurriendo. Cuando se hace una intervención temprana y se le coloca el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes comienzan a retomar esa conciencia de que en efecto estaba pensando inapropiadamente, estaba escuchando cosas que no eran, tenía pensamientos que no eran apropiados, etc. Lo mismo ocurre también cuando uno tiene pacientes que han llevado ya varios años de tratamiento y logran al final tener introspección, tener conciencia de que cuando empiezan a darle los síntomas, ellos mismos buscan ayuda, cuando han logrado tener acceso a una educación en salud mental, claro, en este caso. Y aprender un poquito más de todas estas situaciones. Por eso queremos hacer esta clase de programas precisamente, para darles de pronto herramientas a los televidentes y puedan comenzar como a salvaguardar, ¿verdad?, ese núcleo familiar y esas personas que se encuentran alrededor de uno, que son muy importantes para uno, pero que, como dijimos al principio del programa, doctor Sergio, ninguno estamos exentos, ni de padecerlos, ni de tener a alguien cercano, claro, también que padezca esta enfermedad. Tengo entendido que desde los 12, 13 años aproximadamente, según las investigaciones, se puede comenzar, ¿verdad?, con esta sintomatología, con este proceso, y tiene un nombre específico. Tengo entendido también que depende de la edad y vaya evolucionando, también tiene un nombre específico la esquizofrenia. ¿Cómo se llama cuando comienza entre 12 y 13 años? Ok. La mayoría de los psiquiatras somos muy discretos en catalogar a un niño o un joven como esquizofrénico, porque sabemos que es una enfermedad que termina siendo como el hierro que se le pone a la vaca. Marcado para toda la vida. Marcado por vida, y una vez colocado ese hierro es muy difícil quitárselo. La mayoría somos prudentes en esto, sin embargo, en forma muy prudente podemos observar que el niño eventualmente puede estar desarrollando alguna variante de la esquizofrenia, específicamente la hebefrénica o desorganizada, en la cual comienza muy temprano el joven. Estamos hablando alrededor de los 12 años, pero como te comentaba, la mayoría somos muy discretos en colocar un diagnóstico de tan temprana edad. En rotularlo, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero aquí también de pronto comienza uno a ver que hay muchos cambios en esta etapa de la vida. Se pasa de ser niño a ser preadolescente y adolescente, y todos conocemos los cambios que hay, tanto físicos como mentales como hormonales, en todo este proceso de crecimiento. De pronto no están vinculados estos síntomas o este comportamiento a estos cambios comunes de la juventud, de la adolescencia, y no por el contrario a que ya se les rotule, como usted acaba de decir, como esquizofrénico a un joven de 13 años. Usualmente se da un margen de espera precisamente para que se den los ajustes necesarios producto del desarrollo de pubertad y adolescencia, y para evitar estos rótulos tan tempranos. Sin embargo, hay ocasiones que son tan evidentes, tan floridos los diagnósticos, los síntomas, que bueno, se puede colocar el diagnóstico como tal, pero siempre manejándolo con prudencia. Sobre todo en esta etapa de la vida que de pronto todavía la juventud es muy susceptible a eso. Y rotularlo en esa etapa sería marcarlo para el resto de la vida, como acaba de decir. En este punto vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir hablando de las diferentes etapas y de las diferentes clases de esquizofrenia que hay, dependiendo de cómo va evolucionando en el transcurso de la vida. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @Temas de Familia Telecaribe o en Facebook @Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia.
Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Bien, de regreso con ustedes hoy en Temas de Familia. Les recuerdo, para las personas que apenas nos están sintonizando, estamos hablando sobre el tema de la esquizofrenia. Esto es una enfermedad mental, precisamente, que no tiene distinción de raza, de sexo, de edad, de religión, de color, ni de estrato social. Cualquier persona puede verse afectada. Además, por esta enfermedad hay que determinar cuál es la sintomatología para comenzar a tomar medidas necesarias temprano, para ser de pronto un poquito más precavidos y buscar dentro de lo posible, dentro de esta enfermedad, alguna solución y calidad de vida a estas personas que la padecen. Hoy nos está acompañando el doctor Sergio, quien es psiquiatra, y nos va a abrir una cantidad de información con respecto a este tema. Hablamos de que comienza entre 12 y 13 años aproximadamente, y que a ustedes, los especialistas en este tema, de pronto no les gusta rotular tanto a un joven con la palabra esquizofrenia, porque sabemos que los va a marcar para el resto de la vida. Cuando ya está bastante determinado, que sí tiene una sintomatología bastante poderosa, fuerte, usted nos comentó también, entonces ahí sí ya hay que tomar cartas en el asunto y las medidas necesarias para ello. A partir de ahí, ¿qué viene? Es decir, cuando ya va creciendo, cuando ya va evolucionando el tiempo, cuando ya se va viendo, vienen diferentes clases de esquizofrenias también. ¿Cuáles son esas? Bien. Cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de una enfermedad que se ve como única, pero en realidad tiene múltiples facetas. Digamos, hay unas clasificaciones muy grandes. Estamos hablando de esquizofrenia paranoide, lavefrénica, indiferenciada, catatónica, y al final una residual. Pero digamos que en términos generales, una vez se manifiesta la enfermedad, una vez debuta el paciente en la enfermedad, el objetivo es rápidamente impedir, que salga de la crisis y luego prevenir nuevas crisis, porque está completamente demostrado que cada crisis psicótica, descompensaciones psicóticas en los pacientes, implica daño neurológico, o sea, en otras palabras, muerte cerebral, muerte de neuronas. Okay. Por lo tanto, el objetivo a partir de ese momento es lograr que el paciente y la familia acepte que es un paciente que necesita ayuda en forma permanente para evitar las recaídas, para evitar de esta manera un deterioro posterior. Y un deterioro mental agudo, ¿no? También. Pero Crónico. tengo entendido también, doctor Sergio, que hay personas, y se han dado casos, que tienen un coeficiente intelectual, que están diagnosticados como esquizofrénicos, pero tienen un coeficiente intelectual alto y son personas brillantes en ciertos aspectos de su vida, o tienen aptitudes específicas para algo que los hace que sean personas muy notorias en cómo se desempeñan, siendo esquizofrénicos también. Lo que sucede es que el que la persona tenga un coeficiente intelectual alto o bajo no lo exime de padecer o no de esquizofrenia. Pueden haber pacientes esquizofrénicos con una elevada inteligencia o pacientes esquizofrénicos con algún déficit cognitivo o de retardo. O sea, son capítulos diferentes, ¿verdad? Capítulos diferentes de vida que además hay que tener muy en cuenta, además, doctor, porque yo pienso que todas las personas nos preguntamos qué siente, qué piensa, cómo ve la vida una persona que padece esquizofrenia, qué pasa por su cabeza, según sus investigaciones, según su conocimiento, según me imagino una cantidad de personas que de pronto ha tenido en sus manos que padecen esquizofrenia. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué piensa una persona que padece esquizofrenia? ¿Qué piensa? Ok. Usualmente el paciente promedio, más que vivir la vida, sufre la vida. Esa es una de las razones por las cuales es necesario intervenir tempranamente para evitar ese sufrimiento del paciente. Hay, por otro lado, algunos pacientes que logran reponerse a esta situación, y hay casos interesantes como algunos artistas
que logran encontrar en el arte su manera de desempeñarse, de expresión, expresarse, ¿verdad? sí. Y por supuesto tienen una visión completamente diferente al promedio. Mire que acaba de Sí. tocar un tema supremamente interesante y es de pronto esas actividades que hacen que su vida esté un poco más calma, más tranquila, que de pronto se puedan autocontrolar un poco más. ¿Es posible para los esquizofrénicos? Que de pronto el arte, la música, ciertas cosas artísticas por lo general, les ayuden a tener episodios tranquilos, a momentos tranquilos, calmados, a autocontrolarse. Sí, pero no solamente las artes, o sea, en general cualquier proyecto de vida laboral que permite que las personas se sienta útil, se sienta productivo, va a ayudar en términos generales a que esta persona lleve mucho mejor su enfermedad. Estamos hablando de que muchos pacientes con este diagnóstico pueden tener una vida laboralmente productiva. De hecho, tengo muchos pacientes, y no solo yo, todos los colegas tenemos pacientes, y los vemos en los consultorios, en los hospitales, etcétera, pacientes que si otra persona no se le informa que es un paciente esquizofrénico, no se dan tendría cuenta. por qué enterarse. Ya están controlados y de eso vamos a hablar Exacto, ahora, de los compensados. tratamientos y de la manera como precisamente estas personas pueden buscar esa tranquilidad de su vida, esa calidad de vida dentro de su padecimiento también y de qué manera lo pueden lograr. Hoy en Temas de Familia, la esquizofrenia. La vida en convivencia con esquizofrenia puede llegar a ser muy dura. Los amigos y familiares tienen que intentar estar allí para apoyar y ayudar. Una de las cosas más importantes es ayudar al paciente a motivarse. Muchas veces este es uno de los problemas principales en la enfermedad. Hay que intentar no permitir que el paciente pase el día en su habitación o tirado en el sofá. Hay que animarle y acompañarle en sus actividades. También es necesario entender que no es que el paciente no disfrute con las actividades que realiza. Simplemente suele ser que le cuesta empezar a realizarlas, pero con ayuda es mucho más sencillo. También los amigos y la familia pueden ser un punto de referencia si la enfermedad empieza a deformar la realidad. Si una persona de confianza te avisa que se encuentra distinto y con síntomas, es el momento de ir a ver un psiquiatra. Si crees que un ser querido puede tener esquizofrenia, puedes recomendarle ir a un psiquiatra para que haga un reconocimiento. Sé sincero con esta persona y dile que estás preocupado por su salud. El diagnóstico de esquizofrenia no es fácil. Precisa de un psiquiatra con experiencia que trate a menudo con esta enfermedad. Mire, doctor Sergio, que tengo una pregunta muy interesante de un televidente y se la quiero hacer, se la quiero transmitir porque me parece que viene mucho al caso y es el por qué la esquizofrenia está diagnosticada como una enfermedad y no como una forma distinta de ver el mundo. Si ellos tienen su forma particular de ver su mundo y en ese mundo de pronto tienen felicidad, tienen esa persona que les habla, ven a aquellas personas alrededor que los acompañan, porque no es una manera de ver el mundo y sí es una enfermedad. Bien, esto nos lleva a un movimiento que estuvo en los 70s, 60, 70 en Estados Unidos sobre todo, pero en realidad todo el mundo, que se llamaba la antipsiquiatría. Este movimiento hablaba mucho de... Se hacía la misma pregunta y cuestionaba lo mismo. En realidad es una enfermedad real o es un estigma que se le quiere poner a algunas personas que tienen alguna manera especial de... O puede ser pensar. ambas. Sí. Pero digamos que con el tiempo esta situación se resolvió en la medida que se fueron haciendo evidente de que usualmente cuando estos pacientes presentan la sintomatología y al ser estudiados sus cerebros a través de tomografías, resonancias, etcétera, en realidad sí había un compromiso neurológico como tal. O sea, en resumen, no es una enfermedad que haya sido sacada del aire. En realidad hay una correspondencia no solamente clínica, sino además los exámenes nos avalaron que estamos hablando de una enfermedad real. Hablábamos además de los comportamientos como tal y cómo puede repercutir de pronto en nuestras acciones, las acciones de las personas que tenemos alrededor y
¿Y cómo puede eso influenciar en el núcleo familiar? ¿De qué manera las personas que están alrededor pueden ser compañía, pueden ser ese soporte, pueden ser ese empujón hacia buscar una solución, o por el contrario, pueden ser determinantes para que se desencadene aún más la esquizofrenia? Sí, en realidad se ve todo. Uno frecuentemente encuentra familias que apoyan decididamente a sus pacientes, sean padres, hijos, hermanos, esposos, parejas, etcétera, a aquellas familias que pareciera que literalmente le tiran la responsabilidad al médico o a las enfermeras o a la EPS, etcétera. Entonces, en realidad, en el día a día encontramos todas estas cosas. Por supuesto, los pacientes tienen mejor pronóstico, evolucionan mejor cuando tienen una adecuada contención familiar. Y es muy triste a veces encontrarse con familias que no logran entender esta situación, que el paciente no quiere estar, nadie quiere estar enfermo. Y en estos momentos de enfermedad es cuando precisamente uno esperaría que la familia apoyara a su paciente. Ok, pero se ven casos también desafortunadamente donde la familia se aleja, o porque no quiere tener esa responsabilidad, o porque ya se ha vuelto de pronto la convivencia o el estado, o hay un peligro inminente también ahí, que prefieren alejarse y prefieren apartarse de esa persona que padece esquizofrenia. Sí. Hay situaciones de abandono. Frecuentemente uno encuentra familias que dejan en abandono a los pacientes, lo dejan al cuidado de las instituciones. Recuerdo muchos casos en el CARI, por ejemplo. En el CARI frecuentemente se dan estas situaciones, pero no solo en el CARI, en general en muchas otras instituciones, en la cual la familia termina retirando el apoyo y el soporte al paciente, argumentando una serie de situaciones, algunas reales, otras no, pero digamos, desafortunadamente no siempre se cuenta con el apoyo familiar, ¿verdad? Bueno, Sí. Importante que dijimos que desde los 12, 13 años aproximadamente pueden comenzar ya a mostrar síntomas que indiquen que de pronto pueden llegar a padecer esquizofrenia. En ese momento o en la vida adulta también. ¿Y esto hasta dónde llega? Una persona que ya está diagnosticada con esquizofrenia tiene larga vida, tiene de pronto esa vida con calidad, la puede tener con calidad, puede ser funcional, puede tener un núcleo familiar, puede compartir con sus demás de una manera óptima. La evolución, hacia dónde evoluciona el paciente, realmente hay muchas opciones. Tenemos el caso del paciente inclusive que se suicida, por ejemplo, por sus alucinaciones o por sus cuadros psicóticos, o que producto de sus descompensaciones termina teniendo problemas legales, ¿verdad? Es bastante frecuente. A los pacientes que logran adherirse al tratamiento, la familia logra contenerlos, y estamos hablando de pacientes que suelen ser productivos laboralmente, pueden tener familias, tienen familias, y con el conocimiento además que puede ser eso hereditario, como hablamos al principio del programa, ¿no? Correcto. Afortunadamente uno ve de todo, desde familias que abandonan a familias que apoyan y apoyan bastante. Parejas que abandonan y parejas que apoyan y bastante, y están ahí y acompañan, y usualmente son pacientes que logran llevar una vida bastante cercana a lo funcional, pueden llevar una vida pues buena, Okay. ¿verdad? Con adecuada calidad de vida. Ok, doctor Sergio, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso vamos a hablar de tantas personas reconocidas a nivel mundial que están diagnosticadas con esquizofrenia y que están teniendo dentro de su mundo un mundo bastante positivo, que se están desarrollando como actores, como científicos, como actrices, como de todo. Vemos también, ¿verdad? Eso después de la siguiente pausa para comercial. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia.
Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Muy bien, y sé que ustedes quieren saber esa cantidad de personajes reconocidos a nivel mundial que están diagnosticados o que fueron diagnosticados con esquizofrenia y que fueron muy funcionales en su vida y aún lo siguen siendo, muchos de ellos. Y esto nos demuestra precisamente que si de pronto se diagnostica a tiempo, se busca un tratamiento, un procedimiento con tiempo, se hace de la manera indicada, la vida de esta persona puede ser una vida positiva, con el acompañamiento de la familia, como nos comentaba el doctor Sergio, que es lo más importante además. Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que conocemos y con el cual creo que hemos crecido muchas generaciones, Roberto Gómez Bolaño, ¿verdad? El famoso Chespirito, el Chavo del Ocho, etcétera, el diagnosticado con esquizofrenia, y míralo ya a la edad precisamente que llegó a estar, una edad bastante avanzada. Actriz reconocida a nivel mundial, Megan Fox también. Pero hay uno que me llama muchísimo la atención y es John Nash, doctor Sergio, y es este personaje de la vida real además, que fue interpretado por Russell Crowe, un actor, en una película que se llamó Mente Brillante y que fue basada precisamente en la vida de tengo entendido que este señor era físico, matemático, y que creó además una teoría de la geometría que lo hizo muy famoso, es decir, era una persona completamente brillante, pero tenía esquizofrenia. Sí. Voy a hacer una analogía, de pronto no sé si sea la mejor analogía, pero es la que se me ocurre en este momento. De la misma manera como yo puedo tener una enfermedad renal, ¿verdad? Mis riñones están enfermos, pero no tengo nada en el hígado ni en el corazón, de la misma manera yo puedo tener una parte del aparato mental enfermo, pero otros no. Okay. De tal manera que, por ejemplo, yo puedo tener un compromiso en el pensamiento, dentro de mi aparato mental, el pensamiento mío está afectado y puedo que tenga una esquizofrenia, pero mi inteligencia está intacta. Eso puede darse. Okay. Y eso explica por qué algunas personas pueden desempeñarse y en algunas ocasiones muy brillantemente en algunas áreas, pero disfuncionan en otras. En las que están disfuncionando, en las que están enfermos, por supuesto, necesitan ayuda, pero en las que están funcionales, son tan capaces o más capaces que cualquiera, ¿verdad? Okay, pero excelente analogía además, la que acaba de hacer, porque es que realmente uno piensa que una persona que tenga una enfermedad mental, es decir, que su salud mental esté averiada, por decirlo de alguna manera, pues no sirve para pensar, no sirve para actuar, no sirve para desarrollarse, no sirve para ser funcional, porque tiene la capacidad mental dañada, ¿cierto? Por el contrario, aquí usted nos está dando nos está cambiando completamente el pensar de las personas esquizofrénicas o el de las personas que estamos alrededor de pronto de una persona que puede padecer esquizofrenia. Y de pronto el rotularlo no significa que su vida se vaya a acabar. Por eso quiero en este punto hablar de aquellos tratamientos y procedimientos que pueden hacer de la vida de estas personas que padecen esquizofrenia vidas funcionales, activas, normales. Sí, en general se utilizan unas sustancias, tratamientos psicofarmacológicos, entre ellos los antipsicóticos, son los que han demostrado a lo largo del tiempo que funcionan bien. Por supuesto, algunos tienen algunos efectos secundarios, pero digamos que se coloca en una balanza y se trata de buscar la mejor opción para cada paciente. Pero no solamente tenemos esto, tenemos terapia ocupacional, tenemos fisioterapia, o sea, hay una serie de actividades que entre más cercano esté el paciente a una vida normal, más probablemente este paciente vaya a retornar a esa vida normal. Tenemos que lograr reinsertar, reubicar nuevamente a la vida cotidiana al paciente. Y entre más rápido lo logremos, es probable que el pronóstico sea mejor a largo plazo. Ok, pero cuando estos pacientes, que de pronto ya en este punto, con todos estos procedimientos y tratamientos que usted mencionaba, se dan cuenta que sí están mejorando, que algo en su vida está cambiando, que están teniendo de pronto una vida aceptable, como todos los seres humanos abordamos
desafortunadamente, culturalmente estamos, yo creo que tenemos el chip para eso. Apenas vemos que, no, yo me partí el brazo, hice 3 fisioterapias, pero ya veo que muevo el brazo así, ya digo, ¿para qué voy a la cuarta y a la quinta, verdad? ¿Pasa esto también con los pacientes esquizofrénicos? Haciendo una analogía a usted como la, Sí. la que mencionó del Sí, la riñón. anterior. Sí, el gran problema de los tratamientos psiquiátricos es el abandono. Es bastante frecuente que el paciente los abandone y es bastante frecuente que la familia también los abandone. Ahí es donde es necesario que la familia soporte al paciente y le haga ver la necesidad de que continúen los controles, continúen los tratamientos, continúen las terapias, etc. ¿Estos tratamientos, controles, procedimientos, terapias, como usted ha mencionado, son de por vida? Sí, sí. Esa es, digamos, una de las situaciones más difíciles de aceptar tanto para el paciente como la familia. Estamos hablando de que esta es una enfermedad que se controla, se puede llevar al paciente a que esté muy cercano a lo normal, pero no se cura, en el sentido estricto de la palabra. No hay tratamientos, en este momento, no hay tratamientos curativos. Es decir, no quiere decir que una persona dure 10 años en este procedimiento, en este tratamiento, y a los 10 años le digan, ya usted está curado, ¿no? Tiene que, por el resto de su vida, seguir toda esta clase de indicaciones que los doctores le están dando. Correcto. Es muy parecido a lo que ocurre con el hipertenso, el diabético, el cardiópata, por ejemplo, que, listo, es diabético, tiene sus dietas, tiene su tratamiento, se compensa, lleva una vida muy cercana a lo normal o a veces normal, lo cual no significa que haya que abandonar el tratamiento y tampoco significa que dejó de ser diabético. Claro. Simplemente está compensado. Está controlado. Controlado. Así correcto. es. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, como usted dice, estas personas tienen un buen acompañamiento, en muchos casos, afortunadamente, pueden llegar a tener su pareja, enamorarse, casarse, y cuando llega el momento de pensar en tener familia, en que la familia crezca, siempre va a venir a la cabeza el hecho de que es hereditario también, es una de las causas principales precisamente como va esta enfermedad de generación en generación, es por la herencia, porque lo pasamos precisamente de padres a hijos y así sucesivamente. Puede haber un aliciente de pronto, personas como usted determinadas en investigar este tema, especialistas en este tema, decirles a estas personas esquizofrénicas, a su pareja, a su familia, no se preocupen, tenga familia, que el porcentaje de que su hijo o hija sea esquizofrénico es de cuánto, es factible, hasta qué punto es factible o no que sea así. Ok, yo cambiaría la expresión de no se preocupen a estas son las realidades, estos son los porcentajes. Y tú tomas tu decisión. Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que la vida en pareja, por supuesto, va a tener las mismas vicisitudes y las mismas situaciones que podemos tener cualquier persona, ¿verdad? Cualquier pareja puede tener, independiente de que sea esquizofrénico o no, va a tener conflictos. Ahora, muy probablemente el paciente esquizofrénico en pareja también va a tener conflictos. Claro. Y puede que un poco más, un poco menos, no sé, no sabría decirlo, pero los va a tener. Ahora, si va a tener hijos, es absolutamente real que ese hijo va a tener una posibilidad de nacer esquizofrénico. Ahora, la pareja tendrá el derecho a decidir, pero a sabiendas de qué riesgo correr. Okay. Esa es, digamos, nuestra labor más que cualquier otra cosa, es informarle. Y cada cual toma sus propias decisiones. Por supuesto. ¿Están estas personas diagnosticadas con esquizofrenia capacitadas para tomar esta clase de decisiones? Bueno, en algunos pacientes específicos sí. Frecuentemente en otros casos no. Va a depender de cada persona, de cada situación. No podríamos generalizar. Pero te puedo informar de que yo tengo pacientes, algunos que son parejas, los dos esquizofrénicos. Es decir, la estadística podría decir que es más alto el porcentaje, ¿no? Incluso hay situaciones hasta curiosas. Tengo unos pacientes conocidos que se hicieron pareja en la sala de espera de mi consultorio. Se conocieron en la sala de espera, se enamoraron en la sala de espera y de espera. Pero son historias de vida muy bonitas, además. Sí, a ver, es una pareja muy, muy peculiar, pero son pareja.
y entre ellos se extienden. Perfectamente. Pero tiene que haber un acompañamiento. Ahí quién cuida a quién, ¿no? Porque los episodios se van a presentar, las situaciones adversas se van a presentar, y no como en cualquier pareja, porque aquí son dos, ¿no? Los que padecen esquizofrenia. Me llama la atención de que usualmente se cuidan alternativamente. Cuando uno está enfermo, el otro lo cuida y viceversa. Sí. Muy bien, tenemos llamada, doctor Sergio. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Pati, con una televidente de temas de familia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Mire, es que estaba viendo el programa sobre la esquizofrenia y en mi familia tenemos a una prima que ella sufre de esquizofrenia. Ella es muy intermitente en sus tratamientos. Como la ponen muy pasiva, por decirlo así, se engorda y esas cosas, hasta eso le preocupan a ella, deja de tomar sus medicinas, porque bueno, hasta esa independencia se le ha dado el que pueda tomar la droga o no. Pero ella ya está ahora en un momento, en un estado en que está totalmente encerrada. Dura una semana encerrada, sale, compra lo que ella quiere comer, nada más, porque ella dice que la pueden envenenar. Está en ese proceso. Ella de ahí no ha pasado, pero yo quería preguntarle al doctor qué cosa más grave puede saber para uno como familia estar atenta a lo que pueda suceder con ella. Ok, muchísimas gracias por compartir tu experiencia además con este familiar, pero importante también la opinión, doctor Sergio, que le podamos dar a nuestras televidentes. Ya está en un punto que piensa que la van a envenenar, eso es alucinar. Presencia de ideas delirantes. Delirantes. De daño en su contra, etc. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? Bien, no alcancé a escuchar la primera parte, sin embargo, en términos generales, cuando un paciente presenta ideas delirantes, ahí va a perder la capacidad de autocuidarse. La familia, en este caso la televidente, debería buscar la ayuda de acuerdo a la EPS donde esté, al sistema de salud con el cual cuente, para llevarla a ese sitio, y si la persona está renuente a acudir a buscar ayuda, debería acercarse ella, su familiar, al médico tratante, explicarle la situación para que en conjunto con el médico que la atiende, que vaya a atender a la paciente, logren estructurar la mejor estrategia posible. ¿Puede una persona, como nos comentaba nuestra televidente, llegar a hacerse daño porque piensa que la van a envenenar, y antes de que pronto le den una comida envenenada, como comentaba la televidente, mejor quitarse la vida? Sí, eso se da. O como también se puede dar que la persona se torne agresiva, ¿verdad? Se torna agresiva contra los supuestos agresores, en este caso contra las personas que supuestamente lo quieren envenenar. Eso puede ocurrir, por supuesto. Por eso la situación es que si el paciente está renuente a ser ayudado, es la familia la que debe dar el primer paso y acudir rápidamente a un sistema de salud del que disponga, para que le den la orientación necesaria. ¿Está esta enfermedad avalada por los sistemas de salud actual, aquí en nuestro país, por ejemplo? Sí, tienen acceso a los servicios de urgencia, consulta externa, rehabilitación, etcétera, sí. Ok, vamos a hacer en este punto una nueva pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre todo de qué manera estas personas que padecen esquizofrenia pueden buscar calidad de vida. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Muy bien, de regreso nuevamente con ustedes en Temas de Familia. En este segmento vamos a seguir hablando con el doctor Sergio de esos tratamientos, esos procedimientos que mejoran la calidad de vida, pero que hay situaciones o hay también pacientes donde no mejoran tanto, donde ya hay que buscar de pronto otra clase de procedimientos, como por ejemplo internarlos en un sitio idóneo para esto.
y que ahí comienza a cambiar no solamente la vida de esa persona, sino de las personas que deja afuera también, ¿no? Sí. En primera instancia debe intentarse dar un manejo ambulatorio, o sea, que el paciente llegue a un consultorio con su familia, con sus acompañantes y vaya a su casa a tomar un tratamiento, a seguir una serie de terapias, etc. Y que haya un control sobre eso. Por ¿no? supuesto. Constante. Sin embargo, en ocasiones esto no es posible. Estamos hablando de un paciente que esté severamente descompensado, que está alucinado, que está agresivo, agrede a otros o se agrede a él mismo, que está en total renuencia a recibir un tratamiento, que presenta un insomnio severo. Entonces, cuando estamos hablando de que el paciente está absolutamente descompensado, ahí se hace mandatorio la hospitalización. La mayoría de las veces requiere aproximadamente unas 3, 4, 5 semanas de hospitalización para sacarlo de la crisis y luego sí darle el manejo ambulatorio, ¿verdad? ¿Cómo es la convivencia de una persona que padece esquizofrenia a este punto que usted me está mencionando? Cuando tienen crisis tan fuertes, o como la que nos mencionó también nuestra televidente, que ya nada de lo que uno pueda hacer externamente vale la pena o está dando resultados, sino que por el contrario hay que hacer una intervención un poco más profunda y internar a estas personas, hospitalizarlas para poder controlar estas crisis. ¿Cómo es la convivencia con estas personas? No, supremamente difícil. Por supuesto, estamos hablando de que si un paciente está descompensado, agudamente descompensado, va a meritar una hospitalización para compensarlo y que el paciente pueda estar nuevamente en condiciones de convivir con su familia en la casa. Sí. Es absolutamente necesario cuando está severamente descompensado hospitalizarlo. Vamos a dar en este punto, doctor Sergio, unas recomendaciones específicas para nuestros televidentes. Esos consejos de parte suya que van a hacer seguramente que les cambie la vida, que empiecen de pronto a mirar la vida tanto de ellos como de las personas que les rodean de una manera diferente y poder colaborar, apoyar, sostener y darle la mano a las personas que padecen de esquizofrenia. En términos generales, todas las enfermedades mentales, lo que más ayuda es que el paciente y la familia rápidamente busquen ayuda cuando empiezan a darse ciertos síntomas. No esperar a que las situaciones se salgan de la mano o cuando haya una crisis tan severa que requiera hospitalización. Sin embargo, si esto no se hizo en su momento y ya el paciente ha sufrido una crisis que ameritó una hospitalización, es supremamente importante que la familia siga todas las recomendaciones médicas. Es bastante frecuente que una vez descompensado el paciente, la familia quiere sacarlo rápidamente del hospital y eso es un error. Es necesario que permanezca el tiempo que necesite. Y luego seguir las recomendaciones médicas con respecto a tomar los tratamientos que le ordenen, seguir las recomendaciones en general que sean necesarias. Doctor, ¿y estas familiares de pacientes con esquizofrenia necesitan también un apoyo, una ayuda? Es decir, acudir a alguien especializado, un psicólogo, un psiquiatra que también les ayude a orientarse con respecto a esta situación que están viviendo, porque no debe ser nada fácil y debe ser muy doloroso una situación como esta. Dentro del concepto de salud mental, el tratamiento más idóneo es un tratamiento interdisciplinario. Estamos hablando de que no solamente interviene el psiquiatra, interviene también psicología, trabajo social, los terapeutas, etc. O sea, estamos hablando que este es un esfuerzo multidisciplinario que en términos generales va a llevar a que el paciente mejore. Doctor Sergio Olivares, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Temas de Familia. Un dato suyo, un número telefónico donde de pronto muchos televidentes vayan a querer consultar un poco más sobre este tema. Mi celular, 310-682-0755. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Que pasen una feliz tarde sin falta. Los espero mañana a 10:30 de la mañana. Chao.